Sí? Bueno, buenos días. Jo me presento, però ja em direu que sou vosaltres, que no us conec. Jo, en català o en castellà? Avui en català? Avui en català. en català. Sí, com... La secretaria de Bilbao. ¿Y qué? Pues la hacemos en castellano. Sí, porque ¿no? Sí, bueno. Pues a lo mejor se les escapa alguna catalana, ¿eh? Ja va per nivell A3, no? Sí. La Verónica ja va fer nivell de català. Va fer. Bueno. Yo soy la Carmen Hernández. Soy enfermera. Estoy, ahora me comentaba ella, justo a punto de entregar la tesis doctoral en la UB. Si de algo sé algo de respiratorio, que llevo 28 años dedicada al respiratorio, pero hoy no os voy a hablar de respiratorio. Hoy os voy a hablar, y esto será un poco el resumen de mi tesis doctoral, hoy os voy a hablar de los nuevos modelos de atención a la cronicidad y la telemedicina como herramienta de soporte. Entonces, paramos, me paráis, somos pocos, que se aprovechaba, y os he traído una revisión de papers publicados entre el 2012 y 2013 de hacia dónde va Europa con los nuevos modelos de atención a la cronicidad. No sé si os los podrán de deberes o esas cosas, pero si no, un día en verano, cuando no tengáis nada más que hacer, os los leéis. Todos son en inglés. No hay... Y, bueno, trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona. Si algún día queréis venir, esta es vuestra casa. Y desde el año 2006 coordino la unidad de atención integrada, que depende de gerencia del hospital, por lo cual ya me marché de respiratorio. Y llevo todo el programa de modelos transicionales de la cronicidad. ¿Qué quiere decir modelos transicionales? Es todos los movimientos que hace el paciente alrededor del sistema. O sea, cuando llega por urgencias, hola, buenos días, cuando llega por urgencias, ingresa a una sala, va a cuidados intensivos, vuelve a la sala, se va a su casa, la primaria interviene, no interviene, ¿de acuerdo? Vuelvo a reingresar. Estos son modelos transicionales. Vale. Esta es la clase un poco que he preparado de tocar estos 5 puntos. Si no os da tiempo bien, si no yo os la dejaré. Y si no, otro día les pido que me vuelvan a invitar y vengo y ¿vale? El paciente crónico, modelos conceptuales. Yo no sé si habéis hecho ya modelos conceptuales de la cronicidad, pero si no, os los como mínimo 4 diapositivas para que sepáis de qué va. La telemedicina como herramienta de soporte, la implantación en la EPOC, permitirme que os enseñe algo de respiratorio, y un poco nuestra experiencia desde el enero del 2006 hasta ahora. Todos sabemos que hay factores de cambio en el sistema de salud. Cada vez tenemos más personas con enfermedades crónicas. Como trabajamos todos muy bien, estos pacientes viven cada vez más años y a más edad, más enfermedades crónicas, y se conoce que hay 4 paquetes que son factores de riesgo de enfermedades, de diferentes enfermedades crónicas. Una es el tabaco, la otra es la obesidad, la otra es la dieta y la otra es la falta de ejercicio. Estas 4 nos pueden causar la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el SARS, la apnea del sueño, la obesidad, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, veis que lo que yo os presento es más desde la perspectiva de nuevos modelos cuando el paciente ingresa en un hospital, però si de verdad ens tindríem que dedicar calés a gastar els pocs diners que tenim és en les polítiques de prevención primaria, más que la secundaria, porque cuando nos ponemos es cuando ya
muchas veces pienso que no sé si estamos haciendo cuidados paliativos desde los grandes hospitales, ¿vale? Porque estamos ya, cuando el EPOC ingresa, o cuando el enfermo por insuficiencia cardíaca ingresa, cuando hace el ingreso, ¡crack!, estamos ya en la parte final. Este es un estudio que realizamos 4 enfermeras en el hospital, 2 educadoras en diabetes, una en reumatología y yo, en el cual el gerente de aquella época del hospital dijo: vamos a dar algo a las enfermeras. Y nos escogieron y realizamos una evaluación de todas las altas hospitalarias durante un año en el Hospital Clínic, que es un hospital de tercer nivel, ¿vale? Y vimos, si miráis este apartado, eso es diagnóstico principal. Vimos que el más prevalente era el cáncer. Y me podréis decir: hostia, ¿el cáncer? ¿Enfermedad crónica? Sí, ya está considerado una enfermedad crónica, porque el cáncer ya se está cronificando, ¿vale? Vimos que en todo el tema de la insuficiencia cardíaca, todo esto estaba de 2, de la segunda. La cirrosis hepática, y esto nos llama mucho la atención, pero tiene un motivo. El Hospital Clínico es un hospital de referencia en todo el tema de trasplantes y por eso tiene tanta prevalencia, ¿vale? Y la EPOC la vemos aquí. Si miramos los diagnósticos principales y secundarios, vemos que el primero es la hipertensión arterial, pero la hipertensión arterial no es causa de ingreso hospitalario. El segundo es el cáncer, con lo cual veis el alto impacto que tiene, todo el tema cardíaco, y la diabetes, ¿veis? ¿La veis aquí la cuarta? Pues la diabetes no es causa de ingreso hospitalario. Cuando yo entré en el Hospital Clínico hace muchos años, había sala de hospitalización y cuidados intensivos de diabetes. Ahora no tienen ni camas. Hospital de día, ¿vale? Y una enfermería muy especializada, muy potente, enfermera de práctica avanzada, que al menos alrededor de la presentación me iréis a oír hablar. Soy una gran defensora de la especialidad de la enfermería, que llevan todos estos pacientes, con lo cual ya no hay camas, ya no hay UCI, ¿vale? Pero tiene una alta prevalencia y unas altas consecuencias la diabetes, ¿eh? Y vimos que el 58% de todas las altas tenían al menos una enfermedad crónica. Y vimos que el 38% de estas altas, la causa de ingreso era la enfermedad crónica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una alta prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no?, tanto en el diagnóstico principal como secundario, pero que el paciente crónico ingresa también por otras causas, no solo de su EPOC, no solo de su insuficiencia cardíaca, puede ingresar por una neumonía, por un proceso agudo, ¿de acuerdo? Y vimos que el 71% de los pacientes tenían más de 2 comorbilidades son los diagnósticos secundarios, y que hubo una alta asociación entre el número de comorbilidades, la edad mayor, más comorbilidad, el sexo, en aquella época teníamos una población muy alta de hombres, ingresos hospitalarios, visitas a urgencias y mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos pensamos que algo tenemos que hacer con los crónicos, tengamos en la cabeza que la comorbilidad, o sea, el número de enfermedades crónicas, es un factor de riesgo de mortalidad y de ingresos hospitalarios. Con lo cual, a la hora de evaluar a un paciente es importante saber si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca solo, o estamos hablando de un EPOC, de una insuficiencia cardíaca, de una diabetes. Cuando evaluamos los pacientes reingresadores crónicos, esto representaba un 9%. Y este 9% era curioso. Eran pacientes que llegaban a su casa, en menos de un mes volvían por la puerta de urgencias, estaban ingresados, volvían a su casa, volvían a la puerta de urgencias. Y aquí todos
Ahora todos nos llenamos las bocas, ¿no? La primaria con el MACA, no sé si habéis oído hablar del MACA, del programa de cronicidad, pero todos, el paciente está aquí, ¿eh? Entonces dices, ¿qué paciente tal? Todos los pacientes no son tontos. El paciente sabe dónde va, aunque se tenga que esperar 7 horas, con lo cual algo no funciona. Y cuando vimos estos pacientes, los reingresadores, si miráis, este es el diagnóstico principal, insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y esta es la EPOC. Si vosotros miráis esto, las de abajo son las comorbilidades. Son muy parecidas de la EPOC y la insuficiencia cardíaca. La EPOC tiene insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca tiene EPOC y las dos tienen diabetes. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que tratar el corazón o tenemos que empezar a tratar al paciente? Esa es la primera. Porque ya hemos visto que una tasa importante del ingreso como diagnóstico principal no es la enfermedad crónica, son otras. ¿Me seguís? ¿Sí? Con lo cual, seguramente, el hospital debe cambiar. Esto en el siglo XXI es inaudito y somos responsables todos. Sabiendo que esta gente mayor, los ingresos hospitalarios empeoran la calidad de vida y aumentan la mortalidad. No aquí, esto se conoce, ¿vale? Pero la atención primaria también, ¿eh? Porque el enfermo está aquí porque el tema de la comunidad no funciona. Porque si funciona, no estaría aquí, ¿vale? Por lo tanto, seguramente los modelos asistenciales actuales, que son exactamente los mismos que hace 40 años, que han ido muy bien, pero ahora tenemos otro tipo de paciente. Este paciente a los 60 años había muerto y ahora tienen 85, 90 con muchísima más comorbilidad. Y seguramente los profesionales de la salud, no solo las enfermeras, no nos han enseñado a tratar la comorbilidad ni a tratar la cronicidad. La enfermería más nos ha enseñado a cuidar, más que a curar, pero no otras disciplinas. Y cuando, desgraciadamente, cuando tenemos alumnos o voy por las salas de hospitalización y me veo las personas de prácticas o la vieja guardia de la enfermería, continúo viendo que lo que hacen es hacer lo que está prescrito por el médico. Y ese paciente necesita otra cosa. Necesita toda la parte de tratamiento no farmacológico, que es igual de importante que el farmacológico. Y esta es una tarea que no tenemos solucionada. Y ni os digo cuando es un paciente muy comórbido. Está conocido que a cuanta más medicación, o sea, más de 5 pastillas al día, se conoce que ya tiene todos los riesgos de ser un mal cumplidor de tratamiento. Entonces, podemos hacer todo lo que queráis, o podemos prescribir lo que queráis, pero si el paciente no cumple el tratamiento, mal amigo de dinero, ¿no? Y ahora, pues cada vez, esto es un dato, cada vez se está trabajando más, los ingleses lo están trabajando mucho, esto es un artículo publicado en el British Medical Journal en 2012, que se empieza a la deprescripción. ¿Sabes lo que es la deprescripción? Pues empezar, esta medicación no sirve, fuera, 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 fuera. La media son 12 pastillas al día, de los pacientes crónicos. Con lo cual, este es el problema que hay. Y en el 2002, la OMS, junto con una persona que se llama Barner, creó el Chronic Care Model. No sé si habéis oído hablar, os lo han explicado. El Chronic Care Model lo que dice es, señores, no me ven, hay que cambiar la forma de atender al paciente crónico. Y el que plantea es que crean 2 paquetes. Uno es en la comunidad, porque el paciente está en su casa, qué recursos y políticas hay que hacer, y en los sistemas de salud hay que hacer una reorganización de la atención sanitaria, básicamente en el fomento del autocuidado. El paciente tiene que ser responsable de lo que está haciendo, de su tratamiento, de si está fumando, tiene todos los riesgos de que pueda ocasionar un EPOC,
cómo se organizan los servicios, porque a día de hoy continúan estando fragmentados, cómo a través de la telemedicina se podría ayudar a la toma de decisiones clínicas y cómo estos sistemas de información podrían ayudar. Con lo cual, lo que se trabaja es, y lo que se plantea es, un equipo de salud proactivo con un paciente informado y activado, ¿vale? Y que esto hay que evaluarlo con resultados, porque aquí tenemos la costumbre que esto per què ho fas així? Ah, perquè sempre ho he fet així. Pero sirve, ¿no? Hay una cosa que se llaman guías clínicas y son para cumplirlas, y la otra se llama medicina basada en la evidencia. Pero eso no lo podemos hacer si no estudiamos. Estamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿quién empezó a trabajar más esto? Fue la gente de diabetes, que con esto nos lleva a la delantera. Por eso la diabetes ha cambiado totalmente el paradigma de tener una UCI a no tener camas. También es verdad que la diabetes no es igual que la insuficiencia cardíaca, no es igual que la EPOC, la población es diferente, pero hay cosas que se pueden aprender, ¿vale? Y uno de ellos son todos los programas estructurados de educación terapéutica, donde la OMS dice que FORM es la clave del tratamiento no farmacológico. Un paciente que no sabe ni el nombre de su enfermedad, es imposible que pueda realizar el tratamiento, ¿vale? Y con programas estructurados de educación terapéutica llegaron a bajar la hemoglobina glicosilada, no aumentaron los efectos adversos y aumentaron el cumplimiento del tratamiento. Y este fue el primer artículo publicado en base a este modelo en el año 98 en una revista de un impact factor muy alto, porque es en Annals Internationales. Los segundos fueron la insuficiencia cardíaca, ¿vale? La insuficiencia cardíaca, este es el RIC es un cardiólogo, un gran defensor de la enfermería especializada, yo lo conozco personalmente, publicó en el New England en el año 95 un artículo donde hubo un estudio controlado con muchísimos pacientes de insuficiencia cardíaca y en uno le hicieron tratamiento convencional y en el otro pusieron enfermeras especialistas en insuficiencia cardíaca en el seguimiento de un año de estos pacientes y se les dio la potestad de prescribir y cambiar tratamientos, subir, bajarse, morir, controles de peso, etc. Y redujeron el número de reingresos hospitalarios, no hubo cambios en la mortalidad, con lo cual era seguro, y aumentaron la calidad de vida de los pacientes. Más adelante apareció otro modelo, que este es el de Kaiser permanente. El Kaiser permanente es un modelo muy centrado en Estados Unidos, en el sistema de salud de Estados Unidos, que lo que hace es estratificar la población por bajo riesgo, alta complejidad, ¿vale? Y yo tengo aquí una crítica, que es un poco el modelo que siguen actualmente a las políticas de las estrategias de la cronicidad del Ministerio de Sanidad español y las comunidades autónomas, que son básicamente lideradas por los equipos de atención primaria, donde no ha dado pie a que los especialistas participáramos en estos programas. Tengo que decir que desde mi punto de vista los pacientes crónicos son tan sumamente complejos que lo que necesitan es la suma de esfuerzos de todos los profesionales. No puede ser que no tiene ningún sentido que un paciente de 90 años lo traigan en ambulancia, consultas externas al hospital y lo visite 8 especialistas, pero tampoco tiene ningún sentido que ahora todos los pacientes tienen que estar llevados por la atención primaria, porque hay paciente muy complejo que necesita de un papel activo y el hospital tiene que abrir las puertas y tiene que sacar a sus profesionales a la comunidad al lado de donde está el paciente. Entonces yo aquí tengo una crítica. Esto es lo que defiende básicamente aquí los equipos de atención primaria y han hecho esta certificación, porque la atención primaria aquí en Cataluña quiere copiar mucho el modelo inglés. El modelo inglés también ha copiado esto de la certificación, pero el modelo inglés ahora lo están cambiando. Tiene una tasa de reingreso, el modelo inglés, 3 veces superior al español. 3 veces superior al español. ¿Vale? Ya os lo enseñaré después. Entonces, claro, si nos tenemos que gastar los calés aquí arriba, estamos atendiendo entre el 3 y el 5% de la población, ¿eh?
en una fase muy final. Y este es otro modelo, este es el mismo Kaiser permanente. Y para poder tener algún impacto con estos pacientes, nuestra intervención hay que multiplicarla por 10, dejando todos los de abajo. Quizá tendríamos que empezar de más abajo a poder actuar, ¿no? Con lo cual, ¿estamos focalizando en la parte correcta? No sé, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque mientras que estemos los pocos recursos que tenemos con la pico de arriba, es un 3% de la población. Entonces, nunca acabaremos porque siempre estamos desde arriba, cuando ya estamos en las fases más evolucionadas. Esto es un aspecto. El otro es, uno de los riesgos más importantes para el paciente son las transiciones. Es decir, cuando el paciente va desde su casa al hospital y desde urgencias a una sala, y desde la sala a una UCI, y desde la UCI a la sala, y desde la sala a su casa, en estos cambios se pierde todo. Y el paciente le produce efectos adversos, desde doblaje de medicación de un lugar a otro, a que se pierden las cosas, a que la historia no es compartida, y uno de los factores de riesgo más importantes es el reingreso, si esto no se hace bien, ¿vale? Entonces, claro, el reingreso es culpa del paciente, el reingreso es culpa porque el hospital no le ha dado la alta cuando tocaba, o quizás es una responsabilidad compartida, ¿vale? El que sí está claro es que el reingreso es un síntoma de que la coordinación tiene que mejorar entre los diferentes niveles asistenciales y quizá también la intervención. A lo mejor damos el alta y este paciente tiene unas necesidades que en la comunidad o su domicilio no puede atender. Por ejemplo, un problema social importante. Pues a lo mejor este paciente no puede ir a su casa. O un paciente con una bomba de perfusión o con antibióticos endovenosos o con ventilación mecánica no invasiva. La atención primaria tiene que ser el primer equipo que le soporte a este paciente, pero la atención primaria no lo puede saber todo. Y hay grupos de pacientes con necesidades específicas que necesitan otro tipo de profesional. ¿Me vais siguiendo? A la hora de intervenir en el reingreso, porque hemos dicho que el reingreso va mal, el reingreso empeora la calidad de vida, aumenta la mortalidad, el que no podemos decir es, a todos los pacientes de estos de la pirámide les voy a hacer una llamada telefónica a las 24 horas y al cabo de un mes que vengan a la consulta. Depende del paciente. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y la EPOC está clarísimo cuál es el periodo que reingresan más. Mira, la EPOC, los primeros 15 días. Pues gastan unas monchetas aquí y dentro de un mes, y dentro de, pues ya estarás en otra agudización. ¿Sí? Por lo tanto, es importante en cada paciente hacer una buena evaluación, un buen plan terapéutico. No hay ningún paciente igual y decidir, si le doy el alta, ¿qué necesita este paciente? ¿Cuál es el mejor profesional que le puede aportar esta intervención? Esto lo han estudiado mucha gente, pero básicamente os he traído este porque es una enfermera. Una enfermera, gran defensora de la enfermería especializada, y creó un modelo. Y el otro es el Cohen. La Naylor dijo, tenemos que mejorar la estratificación de los pacientes por complejidad, porque la evaluación social y todas estas cosas ya están muy bien evaluadas. El problema es que no tenemos recursos, pero el tema de la complejidad no ens entenem. Cuando hablamos de complejidad y fragilidad no ens entenem, ¿sí? Puede ser un paciente frágil, un paciente con mujeres de decúbito, con un problema social, encamado, con un Barker de 40, pero este paciente no es igual que un paciente de 50 años con ventilación invasiva pendiente de un trasplante.
é que non é igual. É que o tipo de intervención é diferente, pois non nos podemos poner dentro del mismo cajón de fragilidad, o decir que el frágil es el que tiene 80 años con un bártol de 40. Mire, Sporting, hay otros pacientes, ¿no? Entonces, este tema no lo tenemos claro. Parece ser que las alternativas a las hospitalizaciones convencionales se deben promover. Y hoy os explicaré la hospitalización a domicilio. Porque parece que tiene menos efectos adversos y mejora las transiciones en la comunidad. Y la figura de la enfermedad de práctica avanzada. El de Coleman dice, equipos multidisciplinarios que acompañan al paciente. Hay equipos, básicamente en el Veterans Affairs son los que van a la guerra, ¿cómo se llama? Los militares de Estados Unidos tienen un modelo de salud, porque claro, hay miles, ¿no? Entonces tienen un modelo de atención domiciliaria brutal que no tiene el resto, es decir, están súper bien protegidos, ¿vale? Entonces, y tienen hospitales solo propios para ellos, ¿no? Entonces, ellos han creado grupos de médico, enfermera, fisioterapeuta, trabajadora sociopoco, que cuando tienen un paciente que le sale el pip en el ordenador que tiene riesgo, están con él, no intervienen ni le ponen el tratamiento, sino siguen todo el proceso del ingreso y a las 24 horas del ingreso ya están organizando la alta. Y si algún especialista se pasa con el número de medicaciones de fuera, o este no puede ir a casa, ¿no? Esto es lo que plantea el Coleman. Hay que hacer una comunicación entre proveedores, lo que os he dicho, una planificación al alta, y ellos son los que en el primer mes del alta intervienen en el domicilio para evitar el reingreso inmediato. Son equipos muy preparados y dan respuesta 24 horas al día, los 7 días de la semana. Porque claro, que no pueden decir, es que la consulta del médico visita los jueves, ¿qué crees que diga si este se ahoga los martes? Claro, ¿sabes? Y cuando el paciente reingresa, lo viven ellos como un fracaso. Dice, ¿qué hemos hecho mal? Y revisan el plan terapéutico. Claro, cuando alguien nos reingrese, señor Pedro, ¿otra vez aquí? No, vamos a plantear el porqué, ¿no? Pero el que está bien, el que está visto es que una única intervención no es útil y cada paciente puede necesitar la combinación de varias actuaciones y estas pueden variar a lo largo del tiempo. El primer mes a lo mejor necesita una cosa y al cabo de 2 meses o 3 necesita otras, ¿vale? Hacer mucho por muy poco y poco por la mayoría no tiene impacto en el sistema. Nosotros podemos crear un programa perfecto y atendemos a 30 pacientes y el resto que hacemos, ¿vale? Cambios importantes, hace falta cambios importantes centrados en la calidad, eficiencia, seguridad, confort y la opinión del paciente. Es decir, tenemos que empezar a entender que tenemos que dar calidad. Y esto al equipo muchas veces lo digo, no es lo mismo hacer macarrones que hacer canelones. Y los pacientes del modelo nos exigen hacer canelones, no macarrones. Y quien tiene que estar trabajando y quien tiene que atender al paciente tiene que ser el mejor. Y se le tiene que evaluar. Y tenemos que aprender a que nos evalúen. Un mismo calcetín no sirve para todo el mundo. Por lo tanto, hay que abrir el abanico de posibilidades. Y tenemos que empezar a borrar con una goma de estas todo aquello que hacemos que no aporta valor. No nos van a dar 10 médicos más, 10 enfermeras, no. Pero si miramos desde que entramos a las 8 de la mañana en el hospital o en el centro de atención primaria hasta que salimos a las 3, todo aquello que hacemos que no aporta valor. Es decir, ¿esto por qué lo haces? Bueno, porque si sirve para algo, no fuera. ¿No? Esto es a nivel general. A nivel de Estados Unidos, el LEF, que es este, que es un geriatra joven, hace años planteó decir, esto tiene que ser diferente, y cogió
y cogió su servicio y lo puso en la calle. Y empezó a crear hospitales de día, unidades de diagnóstico rápido, hospitalización a domicilio, es el que más ha publicado sobre hospitalización, programas de posalta hospitalaria, programas de prevención de ingreso, organizaron un sociosanitario y cuidados paliativos a domicilio. Fueron las enfermeras y los médicos del hospital que actúan en el territorio. Estados Unidos es un modelo de salud diferente, ¿no? Han cerrado el 50% de las camas de la Johns Hopkins. Este es de la Johns Hopkins. Pero no han echado a la gente. La gente está trabajando en la comunidad. Y el paciente está ingresado en casa con hacer desde radiografías en el domicilio, para atenderse de evacuadoras. Cuando operan a un paciente, no todos, tienen que cumplir los criterios, justo en la reanimación se están 24 horas y ya no van a la sala, ya van al domicilio, ¿vale? Han trasladado con buenos resultados. ¿Qué puede aportar con todo este lío que os estoy explicando a la telemedicina? Claro, la telemedicina, a todo el mundo habla de telemedicina, o sea, en el máster os han explicado cosas de telemedicina. Yo voy pasando por encima, pero la telemedicina es vieja, ¿eh? Ahora todo el mundo decimos, si no tenemos telemedicina no podemos mejorar la atención a los pacientes. Hombre, tienes el teléfono y puedes hacer seguimiento telefónico, ¿eh? Pero, ¿qué es la telemedicina? Pues es la utilización de las tecnologías de la información y telecomunicación al cuidado de la salud, ¿vale? Sobrepasa las barreras del tiempo y espacio, del tipo de sociedad y culturas, y puede abarcar cualquier actividad médica distinta. Como os he dicho, pues hay desde el teléfono, al móvil, al mail, al internet, a la videoconferencia, como con este paciente, es un paciente POC, o al envío de señales, un glucómetro que se envía la señal a la enfermera que mira la dosis que se ha puesto de insulina y el BMTs y decide pues, los cambios, ¿no? O el programa que hay ahora, que es muy chulo, que ahora le comentaba una de ellas, por la Fundación Alicia, que en el móvil hacen la foto del plato que se han comido, lo envían y la enfermera dice, tienes que bajar de aquí, de hidratos, tal, ¿vale? Es decir, que son utilizando el teléfono que tú tienes. Pero ahora que todos nos creemos de esto, la evidencia y todas estas cosas, y las empresas allí apretando con el tema de poniendo esto, ¿qué hay de resultados? Porque se publica a churros, pero todo a churros es a propósito de 20 casos, a propósito de 50 casos, gente joven muy bien identificada. Pues hay un alto grado de satisfacción de los pacientes, pero los resultados de los profesionales, 50%. Hay gente que dice, yo pierdo mucho tiempo en esto, porque no lo viven como sustitución de una visita, ¿vale? Y parece ser que cada vez hay más evidencia siempre y cuando esto forme parte de un otro tipo de intervenciones. Ella sola, por sí sola, no produce resultados, ¿vale? Este es un estudio publicado en 2011 con pacientes con hipertensión arterial, donde en el móvil ellos iban haciendo las mediciones vía Bluetooth, se lo conectaba al móvil y le iba apareciendo estas gráficas en el móvil, que esto también iba al médico de la enfermedad, y veían el control en función de las actividades de la vida diaria y produjo que menos picos de hipertensión, se adaptaron mucho mejor las medicaciones. Este es otro con pacientes EPOC GOLD-2-3 de más de 65 años, un estudio randomizado en 9 meses, donde el paciente se hacía la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la temperatura, y con un podómetro caminaba cada día y se le medía la actividad física, ¿vale? Y a través de su móvil se enviaban los datos al hospital o al centro de atención primaria y se le decía, ojo que estás, porque también tienes más mocos, tienes más fiebre, como vas la ahogo, estás bajando en saturación, bajaron muchos números de exacerbaciones. Este es otro estudio con pacientes EPOC muy evolucionados, pero veis, con la BlackBerry, que esto lo pagó la empresa esta, la BlackBerry, en una revista buena, en Chest, con alto impacto, pero 11 pacientes, ¿vale? Y verdaderamente mejoraron muchísimo el estado de salud, bajaron el número de ingresos
ingresos hospitalarios. Estamos hablando de 11 pacientes y 2 personas dedicadas a ello, ¿vale? Este ya es de más de 6 meses, con 288 adolescentes con un mal control del asma, donde recibían por el móvil: no te olvides de tomarte la medicación, vigílala por los pitos, si haces ejercicio, sabes que el asma, ¿no? Si haces ejercicio, tómate los sprays, y verdaderamente mejoraron pues el control del asma, ¿vale? De todo este rollo que os acabo de explicar en Trata de la Medicina en los nuevos modelos, ¿cómo se ha implementado esto en la EPOC? ¿Vale? En la EPOC, este es la Sociedad Americana de Respiratorio, organizó unas guías clínicas donde tuve el honor de poder participar como autor en función de cómo la atención integrada se debía implantar en la EPOC, ¿no? Y el que sí se dijo es que hay que crear carteras de servicios, que no es primaria hospital, que hay que juntar profesionales, equipos multidisciplinarios que den respuesta a las necesidades de los pacientes crónicos, que tiene que haber una participación activa del paciente y de la familia, que las TICs, la telemedicina, hay que utilizarla pero para beneficio del profesional o del paciente, y que muchas veces no sustituyen nada, sino que acompañan, que nos tenemos que plantear las formas de pago, porque lo que no puede ser es que intervengamos. Muchas veces hay grupos de pacientes que tienen cada semana la visita de 2 profesionales, el otro no hay ni Dios que las vea, y que si verdaderamente estos modelos de salud pagan por acto hecho, y lo que hay que hacer es pagar por programas de la comunidad y por resultados, ¿no? Para que no nos evalúan los resultados, y esto es importante. Es decir, tenemos que pactar cuáles son los resultados: calidad de vida, ingresos, visitas a urgencias, lo que queráis, pero tenemos que evaluar los resultados. Básicamente, este modelo integrado plantea que uno de los factores más importantes es la rehabilitación en el paciente respiratorio, que tiene que ir desde programas de educación para que el paciente sea capaz de controlar su enfermedad, a un programa completo de rehabilitación donde entra la nutrición, la actividad física, el tema social, etcétera, etcétera, y esto lo engloba a través de un modelo integrado de salud. ¿Qué sabemos de la EPOC en el autocontrol de la enfermedad, en los programas de educación? Pues mejora el cumplimiento, pero como cada una de las intervenciones, como muy le parece, es difícil de poder evaluar los resultados, ¿vale? Y que el plan de acción, esto se hizo mucho con el asma y la EPOC lo copió, que es, en función del paciente se le da una hoja y le dices: si te aumenta la función pulmonar, tanto te disminuye, auméntate tanto de medicación, ¿no? Y si aumentas con fiebre o mocos sucios, empieza con ese tratamiento, ¿vale? Uno de los riesgos es la sobremedicación del paciente, ¿no? Hay algunos que va bien, que mejora las exacerbaciones y disminuye los ingresos hospitalarios, pero cuando esto dejamos de hacerlo de 10 pacientes y lo decimos a todos, queda diluido, porque no hay gente preparada para poder dar respuesta a esto. Este es de la Taylor, que esta es otra enfermera, donde hizo una evaluación sistemática de todos los programas de educación realizados por enfermeras expertas en la EPOC, y vio que hay un escaso impacto de los programas educativos en la EPOC moderada en la comunidad. Solo un programa educativo. Y que si solo se hace educación, no hay intervención, o no hay resultados. Es decir, el programa de educación tiene que formar parte del tratamiento, pero tiene que ir junto con el paciente. Tú le enseñas a detectar bien una exacerbación, cuando no está bien te tiene que llamar y tú tienes que dar respuesta, porque si al otro lado no hay nadie que dé respuesta y no interviene, no hay efecto, ¿vale? Esto lo ha trabajado mucho la gente de la McGill en Canadá, de Jean Bourbeau, donde había una consulta externa muy importante que eran todos los neumólogos, y ahora solo hay 2, y todos los despachos
Allí yo estuve 4 meses trabajando. Todos los despachos hay enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, que son los que visitan al paciente. Disminuyeron mortalidad, disminuyeron el número de ingresos hospitalarios, mejoraron el autocumplimiento del tratamiento, mejoraron la calidad de vida, ¿vale? Y esto se publicó en el 2003. Ahora, lo que se pretendió hace 3 años, incorporarlo en 8 hospitales de Estados Unidos, en la EPOC, teóricamente con la misma intervención. Y han tenido que parar el estudio. Y han tenido que parar el estudio porque había aumentado, antes de un año del estudio, había aumentado la mortalidad en el grupo de intervención. Y esto es un tema muy delicado, y se paró el estudio y lo publicaron. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Que no todo el mundo lo puede hacer. Que tiene que haber gente muy bien preparada y muy bien motivada para tener estos resultados, ¿vale? ¿Cuáles son las alternativas a la hospitalización? Pues la más conocida, no sé si habéis oído hablar alguna vez de ella, es la hospitalización a domicilio. Como os he dicho, Lev es el de la Johns Hopkins, el que más ha trabajado en él, y se sabe que en la EPOC y otras enfermedades es segura, es coste efectiva en grupos seleccionados de pacientes, y que los resultados dependen del tipo de paciente que cojas y de los profesionales que hagan la intervención. Otro de los programas que va dentro de la hospitalización a domicilio, porque tú la hospitalización a domicilio puedes hacer sustituir todo el ingreso hospitalario en el domicilio o bajar los días de ingreso, de estar 7, 3 en el hospital y otros en casa. Los resultados son contradictorios. Este es un estudio que se publicó en el 2006, en el cual, bajando el número de ingresos, tuvieron más reingresos. Y en cambio, este realizado en el Hospital del Mar, tuvieron buenos resultados, y esto depende de quién interviene y el grupo de pacientes que cojas. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia en esto? Esto empezó en el año 2000 y os explicaré hasta el 2012. En el 2000 empezamos con un estudio controlado en EPOC. ¿Y por qué en EPOC? Porque las urgencias estaban a reventar de pacientes EPOC y yo en aquella época estaba en neumología. Se hizo un estudio controlado en el cual participaron el Hospital de Belviche y nosotros, y el que hicimos muy light es todo paciente que llevaba urgencias y tenía criterios de ingreso, se randomizaba. El grupo control, urgencias, decidiría qué hacía. Sí, lo ingresaba en medicina interna, lo ingresaba en neumo, lo dejaba 3 días en urgencias porque no había camas y después le daba. Y el grupo de intervención, un neumólogo y una enfermera, en este caso era yo, decidíamos si lo enviábamos directamente a casa desde urgencias o quedaba unos días ingresado en un hospital y después lo enviábamos a casa. O sea, hacíamos la hospitalización a domicilio y el alta rápido, ¿vale? Justo acabamos de empezar y os explico mi experiencia. Fue buena, pero yo dejé de dormir en mi casa bien, que yo estaba acostumbrada a trabajar en intensivos, teniendo todo monitorizado en 2 pacientes, a pensar que dejaba a estos pacientes en casa y que hacían una visita en el domicilio yo, porque la visita era solo de enfermera, el momento solo en el momento de levantar. Experiencia dura, dura, pero muy buen PST. ¿Y qué vimos? Que el paciente, ahora veremos que el paciente que lo tratamos nosotros reingresó menos que lo que quedó ingresado en el hospital, ¿vale? Después, pero aprendimos que cuando le dábamos el alta, el paciente muy contento y todo bien, pero cuando le damos el alta, el paciente volvió a reingresar. Con lo cual creamos el programa en el 2004, todo esto un neumo, de prevención de ingresos hospitalarios en pacientes de más de 2 ingresos en el último año. Y lo hicimos entre nosotros, el Hospital Clínico, y un hospital en Leuven, Bélgica, que tiene otro modelo de salud diferente, ¿vale? Y lo seguimos durante un año. Los cogimos justo en el momento del alta. Aquí no hicimos hospitalización al domicilio. Y lo seguimos durante un año, y ahora veremos, ya os lo he enseñado. Bajamos el número de ingresos hospitalarios, bajamos visitas urgentes y bajamos mortalidad. Y
En estos últimos años, de aquí ya dejé de ser neumo a pasar a ser todo el hospital, hemos desarrollado un programa de hospitalización a domicilio para todas las patologías agudas y crónicas del hospital, un programa de telemedicina de control remoto de soporte a los equipos de atención primaria en el diagnóstico precoz de la EPOC. Esto, los 4 programas los hemos implantado en Noruega y en Grecia y hemos evaluado si se pueden aplicar allá y la respuesta es no, no han tenido buenos resultados como nosotros y hemos cogido a un subgrupo de estos pacientes, los más frágiles, que llevan oxígeno y ventilación mecánica en casa y hemos aplicado partes de videoconferencia para sustituir las visitas. Estos son un ejemplo de lo que es el paciente crónico, esto es un ejemplo de la EPOC, esto es muy mal cumplidor de tratamiento y esto es muy bien cumplidor de tratamiento. Este es el paciente EPOC, pero lo podéis aplicar a la insuficiencia cardíaca. El paciente no conoce el nombre de su enfermedad. Cuando el médico le da las pastillas, generalmente se las toma. La técnica de los inhaladores, ¿conocéis los inhaladores? Desastre. Pero ni os pregunto cuando se lo dé a las enfermeras para que lo hagan. No lo hacen bien, por lo tanto es imposible poder hacer. Se lo toman más o menos. Cuando le prescribimos oxígeno lo llevan, pero cuando ponemos oxígeno en casa estamos en el final. ¿Vale? Y la actividad física, que es uno de los tratamientos más importantes para la EPOC, es nula. ¿Por qué? Porque se ahoga. Y esto es un círculo vicioso. Esto formó parte del programa de hospitalización a domicilio primero, y este es el efecto positivo que tuvo el grupo control. Quiere decir que cuando el paciente estuvo ingresado, los días que estuvo ingresado en el hospital, algo le debían explicar por qué mejoró el cumplimiento terapéutico. Y este es el efecto del paciente que fue tratado en hospitalización a domicilio. Y aquí vimos una relación importante entre mejoría del cumplimiento de tratamiento, visitas a domicilio y disminución de los reingresos hospitalarios y las visitas a urgencias. Cuando hicimos el programa de prevención de ingresos con Leuven durante un año, aparte de que mejoramos el cumplimiento terapéutico, el paciente estaba encantado de que especialistas del hospital lo íbamos a visitar a casa, bajamos el número de ingresos y bajamos mortalidad. Y esto ahora lo que hemos hecho es pasarlo como práctica asistencial y ahora os lo explicaré qué ha pasado. Y aparte, en estos pacientes les dimos unos móviles y esto lo pactamos con Motorola Estados Unidos, uno de los móviles, que querían apostar por la salud y incluimos 155 pacientes en un estudio randomizado. Y este es un paciente real nuestro que cada día en el móvil se medía la saturación, hacía una espirometría, contestaba unas preguntas del cuestionario y lo enviaba a la enfermedad respiratoria. Estos son los equipos que tenía el paciente y en función de lo que le salía le parecieron los resultados. Bien, disfruta del día o llámanos porque no estás bien. ¿Vale? Aquí veis las preguntas, con letra grande, porque estos pacientes tienen a media de 78 años. Y esta diapositiva se te la enseño porque evaluamos 3.115 espirometrías que hizo el paciente, todos los pacientes porque la hacían cada día durante 4 meses. Y esto es la calidad de la espirometría. La espirometría es la prueba de soplar donde se hace el diagnóstico, ¿vale? Y se considera calidad buena la A y la B. Lo otro no es buena calidad, por lo cual no es interpretable los resultados. Los pacientes de 80 años, solos en casa, la gran mayoría consiguieron una alta calidad de la espirometría. Y entonces yo digo, ¿por qué tenemos un problema tan importante de infradiagnóstico de las enfermedades respiratorias y no se hacen bien las espirometrías fuera de los laboratorios de función pulmonar? Y en cambio hacemos un electro. Si lo pueden hacer los pacientes en su casa, ¿no? Entonces,
Cuando les dimos estos móviles a estos pacientes y tuvimos buenos resultados, ya estábamos en el 2006, cuando dejé de estar en Neumo y el gerente del hospital me pidió que montara todos estos programas para todas las patologías del hospital y a nivel asistencial. Entonces decidimos que estos pacientes de poco conocidos, etcétera, etcétera, los pasábamos a la primaria. Y nosotros nos convertíamos en soporte cuando la primaria nos llamaba, porque si eran pacientes estables, los pasábamos a la primaria. Y no lo hicimos bien, porque los pasamos todos. Con lo cual, sí que bajamos el número de visitas a urgencias, sí que bajamos la mortalidad, sí que mejoramos el cumplimiento de tratamiento, pero no bajamos ingresos hospitalarios. Y no bajamos días de estancia hospitalaria. Y aquí aprendimos que capa aquí y capa allá tenemos que crear grupos de pacientes con necesidades comunes. ¿Vale? El que sí que conseguimos con una mejor coordinación con la primaria y con nosotros, que cuando ellos nos pedían, nosotros íbamos a un domicilio, solo cuando ellos nos llamaban, que todos los ingresos hospitalarios los hicimos planificados. Es decir, evitamos la urgencia del hospital, porque que un crónico vaya a las urgencias ya han desmontado, porque no lo ve su equipo, no es un lugar adecuado, ¿no? Ahora los pacientes estarán encantados, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que todo para aquí, todo para allá no puede ser, y que tenemos que reevaluar al paciente y que hay un grupo de pacientes que los tiene que atender y seguir en el domicilio de la atención primaria, que la atención primaria tiene que entender que ya en nuestro territorio esto ya está solucionado, esto os hablo del 2004, tiene que entender que no hay que ir al domicilio solo si el barco es de 40. Hay otro tipo de paciente que tiene que intervenir y que si este paciente no está bien, nos tiene que llamar y que nosotros tenemos que salir desde el hospital y atender al paciente donde está. Y esto coincidió con toda la reforma de la Barcelona Esquerra de l'Eixample, que es donde está el clínico, que cubrimos 534.000 habitantes, que el 21% tiene más de 65 años y que somos 19 centros de atención primaria y 4 hospitales. Y aquí es donde yo ya empecé a trabajar con todo el rediseño de la cronicidad en el área esta, ¿no? Porque la idea es esta. Al territorio. Con todos, cada uno entendemos el territorio de la manera que nos parece, pero la idea es que los profesionales atiendan al paciente donde vive. Disponemos de un centro de control de llamadas, trabajamos los 365 días del año, no hay turno de noche, la noche es el médico de guardia de cada especialidad, trabajamos por programas, en grupos de pacientes seleccionados. Este es un poco el montaje y la case manager es una enfermera especializada. Todos los pacientes, en cualquier programa hay una identificación del caso, una evaluación, una definición del plan de trabajo, un seguimiento, un alta del proceso agudo si este paciente está en hospitalización a domicilio, pero esto tiene que estar garantizado. Si esto no está garantizado, todo no sirve para nada. Y estos son los 2.400 pacientes incluidos en hospitalización a domicilio. Esto es mi parte de mi tesis doctoral, que se han incluido a la vez las patologías, donde han estado en estancia media de un día en el hospital y 5 en el domicilio. No hemos aumentado la estancia media hospitalaria, esto es el grupo control, los que quedaron ingresados en el hospital, y como podéis ver, con buenos resultados tanto en el posalta como en la mortalidad. Y estos son los del grupo Hospital Clínic que no entraron en hospitalización a domicilio, y estos de otro hospital de Barcelona, que no puedo decir el nombre, pero que no tienen el servicio de hospitalización a domicilio. Esto está enviado pendiente que nos digan el qué.
Entonces, el que hemos evaluado es, de los 1.400 pacientes, no solo el EPOC, sino otras enfermedades, la hospitalización a domicilio es segura, mejora el cumplimiento del tratamiento, un alto grado de satisfacción de los pacientes, es coste efectiva, el 82% de los pacientes se enviaron a atención primaria, y esto quiere decir que en el momento del alta nuestra hubo el pacto con el médico y la enfermera de atención primaria, estaban en el domicilio y continúan ellos la atención con un protocolo que se ha acordado. Un 7% fueron enviados a los equipos de paliativos, me imagino que en Lérida también tenéis, son los equipos de PADES, y un 4% fueron identificados como pacientes complejos, candidatos a que sean llevados por el hospital, y los continuamos llevando a nosotros. Y cuando quisimos evaluar cuáles son estos que reingresan al mes, vemos que el paciente mayor tiene más riesgo de reingreso, con mucha comorbilidad, con mala calidad de vida, con oxígeno previo y con ingresos previos. Esto quiere decir que cuando os viene un paciente en la sala o en la atención primaria y dice 2 ingresos en el último año, ponerlo en un tapón rojo. 3 enfermedades crónicas, tapón rojo. Este hay que tratarlo de una manera diferente. Estas son los grupos de patologías de pacientes que tratamos en hospitalización a domicilio. Como veis, hay medicina y cirugía. Esta es la visita de una de las enfermeras durante la hospitalización a domicilio. Esta veis el paciente haciendo la espirometría. Esta es una paciente con una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, con ventilación mecánica, una invasión al domicilio. Este es el paciente con cáncer, con una bomba de perfusión, con un catéter central. Este es uno de los pacientes, este es un paciente respiratorio en un programa de prevención que a través de videoconferencia hacen ejercicio con bicicleta estática y así evitamos que este paciente se tenga que trasladar al hospital. Todos los pacientes forman parte de programas de educación, tenemos un paciente experto, pero nosotros tenemos un papel importante y estos programas van dirigidos básicamente a la comorbilidad, porque no tratamos enfermedad, sino tratamos pacientes. Y una vez más confirmamos que hace falta la estratificación de estos pacientes y que cuando hablamos de fragilidad no nos ponemos de acuerdo. Y tenemos que clarificar, con hablar de fragilidad, ¿de qué hablamos? Porque para mí un paciente de 45 años con ventilación mecánica es un paciente muy frágil y camina cada día y no tiene un Barker de 40 ni tiene úlceras de decúbito, por lo cual seguramente lo primero que nos tenemos que plantear es entendernos de lo que estamos hablando. Y el que sí, la literatura que hay publicada, no hay un consenso aún con el tema de fragilidad y complejidad, ¿no? Este es lo último que os voy a presentar, en lo que estamos ahora de investigación. Es un programa que se ha acabado con la época, lo hemos empezado con la insuficiencia cardíaca, en el cual participamos estos hospitales. El clínico en la unidad que coordino está de líder de este proyecto junto con el Departamento de Salud, y es un proyecto europeo donde hacemos videoconferencia a los pacientes en el post-alta para evitar básicamente los reingresos hospitalarios. Esto es el tema del tipo de intervención que se hace, aparte de la visita y el programa educativo. No os puedo enseñar resultados porque justo se ha acabado ahora el seguimiento y vamos a ver cómo. Y aquí, con todo esto de estos años, con los equipos de atención primaria, después de 3 años de negociaciones, hemos llegado a un consenso, ¿vale? Y el consenso es que tanto para la época como para la insuficiencia cardíaca, que son los que más reingresan, hemos decidido que este grupo, que es el 1 y el 2, serán seguidos o son seguidos por los equipos de atención primaria con el soporte de la especializada cuando nos llaman. Y estos son seguidos por el equipo de la especializada con el soporte de la atención primaria cuando los llevamos. Hay 300 pacientes incluidos de POC y de insuficiencia cardíaca. Esto es un programa asistencial, no es un estudio randomizado. Y llevamos un año. Y ahora justo se están evaluando los resultados. Y dices, ¿me puedes decir, es esto como tiene que ir así? No lo sé.
nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido estos grupos de pacientes porque creemos que tienen necesidades diferentes y que por lo tanto tienen que intervenir profesionales diferentes, ¿no? Esta es la parte de telemonitorización que tenemos en los equipos en un domicilio en grupos seleccionados. ¿Veis cómo hacemos paciente más de enfermedad en diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, respiratorio? Esta es una de las enfermeras especialistas que lleva este proyecto. Aquí veis revisando las monitorizaciones y en una videoconferencia. Estas son las iPads que se hacen las visitas al domicilio y que paralelamente, si hay una urgencia, se puede conectar con otro domicilio para hacer la videoconferencia. ¿Qué hemos aprendido? Pues que hace falta una cartera de servicios, que esta debe ser personalizada al paciente y al territorio, que tiene que haber un mix de profesionales y que yo soy una gran defensora del hospital sin barreras y que todos los profesionales podemos aportar en un domicilio en función de las necesidades del paciente, que hace falta una buena participación del paciente y de la familia, pero para esto el paciente tiene que formar parte de programas de educación terapéutica bien estructurados, que hay que evaluar las intervenciones que hacemos. Yo creo que es el dicho lo de la borra de borrar. Toda aquella que hacemos que no sirve para nada hay que borrarlo, que las TICs, la telemedicina puede ayudar, pero tiene que ser un complemento y en grupos de pacientes determinados, que hay que replantear las formas de pago. No sirve el pago por servicio, sino que tiene que haber pago por programa y poner el profesional y el programa que mejor pueda dar respuesta a las necesidades de un paciente, y que hay que evaluar los resultados que importen al paciente, que importen al paciente y no al modelo o al sistema. ¿Qué hemos aprendido? Pues es lo que os he dicho, que en el seguimiento post-alta seguramente hace falta un seguimiento a corto plazo para evitar el reingreso inmediato, un seguimiento de largo plazo, que quizá hay este grupo, que es un grupo que lleva muy bien el tema, los equipos de atención primaria, el anciano, la comorbilidad, la dependencia, todas estas cosas, pero hay otro grupo de pacientes que no podemos olvidar, y que aquí tenemos, y los cuidados paliativos. ¿Cuál sería y esto ya es el final de mi tesis doctoral, y ya esto alguien que quiera continuar, pero necesitamos bases de datos unificadas, una única historia del paciente que nos permita identificar que haya una ayuda en la toma de decisiones en función de las variables del paciente, que nos pueda confirmar estos índices de fragilidad. Hay que crear un código validado y que nos pueda decir, en este momento estos son los profesionales que aconsejaríamos que deberían intervenir teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes. Pero esto es lo que se llama el soporte en la toma de decisiones, que desde Boston y otros países está, y en otras universidades se está trabajando, porque a día de hoy esto aún no está puesto en marcha, ¿no? Esta es la gráfica de Murray, ¿no? Desde cuando estás bien hasta cuando te mueres. Seguramente lo que tenemos que empezar es creando servicios, pues lo que he dicho, en función de las necesidades del momento en que se encuentra el paciente. Pero Murray, esta es la final, la última. Hay que gastarnos los dineros en la prevención de la enfermedad crónica y no poner toda la carne en el asador aquí, porque nunca llegaremos aquí, ¿no? Tenemos que ir en políticas buenas de prevención de la enfermedad y proporcionar el mejor cuidado en el mejor lugar, en el tiempo correcto, por los mejores profesionales de aquel momento, y que las necesidades del paciente cambian a lo largo del tiempo. No podemos pensar hacer las cosas sin contar con el paciente. No todos los pacientes son tontos, Los pacientes no van todas las urgencias porque sí, porque se equivocan. Hay que pensar y escuchar al paciente, y muchas veces mirar por los ojos del paciente. Nos ayudará a entender que muchas de las intervenciones que hacemos no son del todo correcto, ¿no? Y bueno, yo creo que dejarme, ya sé que hay gente que no es de enfermera, pero dejarme que la nueva enfermería es nuestra oportunidad, porque si no hay mucho paro, y esa parte de nuevos modelos de atención a la cronicidad se la van a llevar los médicos y la vamos a perder. Y creo que este es nuestro momento, ¿no? Desde con el doctorado, las especialidades, pero nada cambia sin una transformación personal, ¿no? Y bueno,
ya estic. Este es el grupo de la unidad de atención integrada. Comentaros que solo hay un médico, que es el doctor que solo hay acceso médico, y todos son enfermeras que llevan este programa, y para mí es un orgullo de haberlo organizado. Que yo conozco es la única unidad que no está liderada por un médico, que está liderada por una enfermera, y que bueno, lo que hay que hacer es dejar pasar y crear camino para la gente que ya esté. ¿Un rollo? No os digo, ahora sabe estudiaria, no us voy a poner un examen. Bueno, moltes gràcies, ¿Alguna duda que os quede? ¿No? ¿Alguien había oído algo de todo esto o no? ¿Tú no? Bueno, la ¿Sabes? hospitalización, sí, pero ¿Sí? las festas... Pero estás aquí, Sí, ¿estás estic aquí? aquí en ¿Tú sabes el clínic? la coronària. No ho havia vist mai. No sabia això. Por eso, ¿no? Por eso le dices, no, ahora que la dices, yo no tengo cuenta que ya no digues gràcies. Eso. És la cosa de coronari. No. Ahora, pues això, esto salió de Neumo, de tu instituto. Institut del Tòrax, per això estava al·lucinant. Y los pacientes de respiratorio en la hospitalización a domicilio es el Però això amb els de 35%. cardio, amb els de cardio no ho fan, no? Es fa molt amb cirurgia cardiovascular i amb cirurgia cardíaca. Y molta insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca es medicina interna. La cardio no la tenéis. Los cardiólogos se han sacado de encima la insuficiencia cardíaca. Sí. Ostres, però... O I veig que ara parlaré un poc. aquí venim molt moderna. Us he deixat aquí papers si a l'estiu a la platja us ho podeu llegir. Pues le dius a Sunroel. El otro día me dio clases la Carmen Herrera. Yo no sabía nada de todo esto. Se le dan a arreglar los pelos así. ¿Qué estás, de suplente? No, estic a Assajos Clínics. Ah, assajos Sí. clínics. I sí que en alguns de més de línia biodinàmica sí que el pacient amb vials electros, els donen la Però són malalties d'alta. Els donen la taula, però que tot això ho paga el laboratori, és molt No, això és... Bueno, les telemedicines dels subgrups d'aquests és perquè darrere projectes europeus. Y al móvil es porque hubo Motorola. Y cuando Motorola dijo, ya no me interesa la salud, pues yo tuve que devolver los 155 móviles. No, però en els seus estudis trobem problemes també d'enviar xarxarets, trobem problemes amb la línia. Yo me apunto a este estudio, pero no voy a cambiar de compañía de teléfono porque no me funciona, ¿no? El estudio es... Aquí té un lobby molt important, és Telefònica, que no solta pasta, no ajuda. No, per gens. Però bueno. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Carme. De veritat, que és tota una experiència.